del Señor, Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esta porción de la palabra de Dios que acabamos de leer comienza diciendo: después que partieron ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes fueron los que partieron? Esos que parten son los magos de Oriente y se van después de haber encontrado a Jesús y haberle rendido adoración. Apenas se van los magos de Oriente, nos cuenta Mateo que un ángel se le apareció en sueños a José, el padre putativo de Jesús, y le dice que huya a Egipto con su esposa y su niño. ¿Cuál es la razón para que José huya con su esposa María y su hijito Jesús a Egipto? ¿Cuál es la razón? Bueno, la Escritura nos da dos razones. La primera razón nos la da al final del versículo 13, allí nos dice: porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esa es la primera razón. La segunda razón nos lo dice en la parte B del versículo 15, allí dice: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Tenemos dos razones por las cuales Jesús, al poco tiempo de haber nacido, probablemente entre su primer y su segundo añito de nacido, tiene que huir a Egipto. Uno, porque lo van a matar. Dos, porque estaba escrito que su Padre Celestial lo iba a llamar de Egipto. Para la mayoría de los que estamos aquí es muy fácil comprender la primera razón, que huya porque lo van a matar. Pero quizá para muchos no es muy fácil entender la segunda razón y se pregunten por qué Jesús habría de ser llamado desde Egipto. Este llamado desde Egipto es el punto cumbre, de Mateo en toda esta sección que va desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Digamos que si nos paramos al inicio del Evangelio de Mateo, todos nos encontramos con la genealogía. Esa es una primera parte del Evangelio de Mateo. Esa primera parte la divide en tres partes. Hacia el final él nos dice de Abraham hasta David, 14 generaciones, de David a la deportación a Babilonia, 14 generaciones, de la deportación a Babilonia a Cristo, 14 generaciones. Él la divide en tres partes. Luego él se va a centrar en el nacimiento y los primeros años de Jesús. Y también eso iría desde capítulo 1, versículo 18, hasta el final del capítulo 2. Esa sección también, o toda esa narración, la va a dividir en tres partes. Nosotros estamos hoy vamos a estudiar una parte, la segunda parte de toda esa sección. Y el punto cumbre de esta narración es el hecho de que el Padre llamaría a su Hijo desde Egipto. La pregunta central o principal de este sermón será entonces: ¿por qué Jesús tenía que ser llamado de Egipto por su Padre Celestial? Al finalizar este sermón usted podrá responder esa pregunta de acuerdo a la Escritura. Vamos al versículo 1 y comencemos el estudio entonces de toda esta segunda narración. Es Mateo 2, versículo 1. Simplemente para darles un panorama de toda esta narración que de toda esta sección que va, capítulo 1, versículo 18 hasta el final del capítulo 2. Ustedes se van a dar cuenta, si ustedes leen, que suceden unas cosas que es lo que Mateo utiliza
para dividir las secciones. Y ustedes se van a dar cuenta que siempre se le aparece a José un ángel en sueños. Luego se le dice que lo que estaba sucediendo era para que se cumpliera lo que dijo el profeta o los profetas, y luego entonces José obedeciendo. Esa es la manera en que él divide toda esta sección en tres, o toda esta narración en tres secciones, en tres partes. Vamos entonces a estudiar la segunda sección, Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. De estos magos que vienen del oriente cuando Jesús nace sabemos pocas cosas, y por lo general se asume, o por lo general lo que se asume es erróneo. De estos magos se dice que son reyes, que son tres, y que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero la verdad es que no sabemos si son reyes. De hecho, lo que nos dice el texto bíblico es que son magos. La palabra que se utiliza en el griego es la palabra magoi, de donde viene nuestra palabra mago. Si hubieran sido reyes, Mateo lo hubiera dicho, pero Mateo nos dice que son magos. Es Tertuliano, a comienzos del siglo III, quien dice que estos magos eran reyes, y muy probablemente Tertuliano lo haga basado en algunos textos del Antiguo Testamento que anunciaban la visita de reyes para adorar a Dios. Voy simplemente a citar tres y luego doy la cita. El primero de ellos: por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Eso está en el Salmo 68, 29. Segundo texto: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Esto está en el Salmo 72, 10 y 11. Y el tercer pasaje bíblico, en los que se basó Tertuliano probablemente: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Esto está en Isaías 66. Es muy probable que basado en estos textos Tertuliano relacionara a estos magos que vienen y visitan a Jesús en su nacimiento con los reyes de los que acabamos de ver que hablan estos textos bíblicos. Muchos cristianos prefieren esta interpretación de Tertuliano porque prefieren relacionar esta visita con hombres que sean reyes y no con hombres que sean magos. Tenga o no tenga razón Tertuliano con la interpretación de estos pasajes del Antiguo Testamento para relacionarlos con la visita de los magos a Jesús, el hecho es que Mateo no nos dice que sean reyes, sino que son magos, y el escritor bíblico inspirado por Dios no tiene ningún problema en decirlo. Ya sabemos entonces que la tradición que nos llega de que estos magos son reyes se remonta a Tertuliano a comienzos del siglo III. Que se diga que son tres se debe al hecho de que se relacionan los tres regalos que se le entregan, el oro, el incienso y la mirra, con tres hombres. Pero esta deducción no es concluyente. Bien pueden haber sido 2 magos trayendo 3 regalos o 10 magos trayendo 3 regalos. Y no es sino hasta el final del siglo VI que a estos magos se les pone los famosísimos nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar. Así que la tradición de que son 3 reyes llamados así es solo eso, una tradición que se remonta bastantes siglos atrás y con bastante seguridad errónea. Así que si usted va a celebrar mañana el Día de los Reyes Magos, pues, o si ya los puso en el pesebre, los puede quitar. ¿Quiénes son entonces estos magos de Oriente? ¿Quiénes son estos magos de Oriente? No podemos responder con precisión esa pregunta, sin embargo, no estamos totalmente a oscuras. Muchísimos siglos antes de Cristo, el término magos, nos cuenta Donald Carson, se utilizaba para designar una casta sacerdotal de medos
que supuestamente gozaba de un poder especial para interpretar sueños. Siglos posteriores, hasta los tiempos del Nuevo Testamento, el término, y estoy citando a Donald Carson, el término cubría vagamente una amplia variedad de hombres interesados en los sueños, la astrología, la magia, los libros que se cree que contenían referencias misteriosas al futuro y cosas por el estilo. Por su parte, Craig Blomberg nos dice que los reyes magos no eran reyes, sino una combinación de sabios y sacerdotes, probablemente de Persia. Combinaron la observación astronómica con la especulación astrológica, desempeñaron papeles políticos y religiosos y fueron figuras de cierta prominencia en su tierra. Así que, ya fuesen sacerdotes paganos o sabios, o una combinación de ambos, lo cierto es que estos magos venían de Oriente. ¿De qué parte de Oriente? ¿Persia, Media, Babilonia? No sabemos. Lo que sí es seguro es que, y este es el punto, lo que sí es seguro es que no pertenecen a la nación de Israel, ni pertenecen tampoco a la religión judía. No son judíos, son gentiles, personajes de influencia religiosa y política en su tierra, pero paganos al fin y al cabo. La pregunta que uno se hace a continuación es: ¿y cómo ellos, siendo gentiles, ajenos a los pactos de la promesa de Israel, con creencias contrarias a las Escrituras, en la confusión y oscuridad de su paganismo, se dieron cuenta de que el rey de los judíos había nacido? Detengámonos vayamos al versículo 2, sin embargo leamos o volvamos a leer desde el versículo 1, Mateo 2, 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos se dan cuenta de que ha nacido el rey de los judíos porque en su lugar de origen, allá en la oscuridad espiritual de su nación, lejos de Israel, han visto la estrella del rey. Pero, ¿qué estrella han visto? ¿Y cómo saben que es la estrella del rey? El lenguaje que utiliza aquí Mateo de la estrella relacionada con el rey de Israel es la misma relación que encontramos en el libro de Números, en una profecía mesiánica de Balaam. Vayamos allá. Números capítulo 24 versículo 17. Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. La Nueva Versión Internacional dice así: una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Lo más probable es que estos magos de alguna manera tuvieron acceso a la Torá, es decir, a los 5 primeros libros de la Biblia. Eso no significa que ellos fueran gentiles convertidos al judaísmo, ni mucho menos. Ellos debían tener muchos textos de carácter religioso a su disposición por el oficio que desempeñaban en su tierra de origen. Y posiblemente esta disposición de la Torá la tuvieran por el exilio de los judíos a otras tierras siglos antes. Esto es una posibilidad, pero creo que es plausible. Aquí lo interesante es el contraste que Mateo nos va a presentar. Miremos que los magos de Oriente dicen que vienen a adorar al rey de los judíos que ha nacido, y de hecho eso es lo que hacen. Leamos del versículo 9 al 12 de Mateo 2. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
Y al ver la estrella, miren lo que hacen ellos. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos de Oriente, estos gentiles, regresan a su tierra después de haberse regocijado con muy grande gozo por haber visto al rey, después de haberse postrado ante él y haberle adorado, y luego de entregarle los regalos. Pero, ¿qué es lo que sucede con la visita de los magos a Jerusalén? Jerusalén es la ciudad del rey. Encuentran allí, en Jerusalén, este mismo gozo que encontraron los magos de Oriente. Jerusalén es la ciudad del rey. Encuentran en Jerusalén, en la ciudad del rey, el mismo gozo que encontraron unos paganos. ¿Encuentran los judíos el mismo gozo que los gentiles? Versículos 3 y 4. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Mientras Jerusalén se turba, los magos, los paganos gentiles no ven la hora de encontrar el rey para adorarlo. Y aquí se crea un contraste muy interesante. Mateo escribe su evangelio principalmente para judíos. Sin embargo, en este evangelio los primeros que vienen a adorar al rey de los judíos no son los judíos, sino los gentiles, específicamente estos magos de Oriente. Aunque Mateo escribe a los judíos, está muy interesado en hacerles ver la participación de los gentiles. Cuando uno estudia la genealogía, se da cuenta de este esfuerzo por parte de Mateo. Tenemos allí como con un resaltador los nombres de gentiles como Tamar, Rahab, Ruth y Urías. Rahab, una prostituta pagana que al igual que Ruth depositan su fe en el Dios de Israel. Y Tamar y Urías, que siendo gentiles se muestran más justos que el propio Judá y David. Recuerden que Judá está relacionado con Tamar porque Tamar se disfraza de prostituta y Judá se acuesta con ella. Tamar y Urías, siendo gentiles, se muestran más justos que Judá y David. Hombres que tenían la ley, que conocían la ley. Y aquí, en el capítulo 2 de su evangelio, Mateo nos muestra que mientras los primeros que vienen a adorar al Mesías son gentiles, los principales sacerdotes y escribas que son mencionados en el versículo 4 son los que más se van a oponer al ministerio de Jesús. Mientras Mateo comienza su evangelio mostrando cómo los primeros en reconocer a Jesús como el rey de los judíos son los gentiles, Mateo termina su evangelio mostrando que los principales responsables de que Jesús termine crucificado en una cruz como el rey de los judíos son los judíos mismos y principalmente hostigados por los principales sacerdotes y escribas. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículo 37 al 43. Mateo 27, versículo 37 al 43. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían:
a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Cuando en la iglesia local a la cual pertenezco hice la introducción a este evangelio, vimos el énfasis de Mateo por mostrar que el reino de Dios era quitado de Israel para darlo a personas que produjeran los frutos del reino de Dios, especialmente refiriéndose a los gentiles que creerían en Cristo. Mientras los gentiles se postran en adoración ante Jesús y confían en Él, los judíos por incrédulos lo rechazan y terminan ellos mismos siendo rechazados por Dios. Hablando de un centurión, quien era un gentil, escuchen lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto está en Mateo 8, 10 al 12. Con este contraste entre los magos de oriente, que bien pueden ser sabios o sacerdotes paganos, con este contraste entre ellos y los principales y los sacerdotes, los principales de Israel y los escribas del pueblo de Israel, Mateo nos va introduciendo poco a poco en un tema que será recurrente en su evangelio. ¿Cuál? La incredulidad por parte de Israel, culminando en la mayor maldad en toda la historia de la humanidad, es decir, el rechazo y la crucifixión del Hijo de Dios, el verdadero y único Rey de Israel. Y este rechazo de la nación de Israel abre las puertas para que el evangelio se expanda a los gentiles. O sea, la mayor maldad que cometió este pueblo es para abrir el evangelio a los gentiles. Lo que resulta más llamativo es cuando Herodes convoca a los principales sacerdotes y escribas para preguntarles dónde ha de nacer el Rey de Israel, el Cristo. Versículos 4 y 5, Mateo 2, 4 y 5. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Esto eleva el contraste que Mateo nos quiere presentar, porque estos principales sacerdotes y escribas, si bien tienen un conocimiento abundante de la Escritura, son apáticos, mientras que los magos de Oriente, con su limitado conocimiento de la Escritura, están afanosos de adorar al Rey de los judíos que ha nacido. Y con esto que acabo de mencionar, no estoy haciendo una defensa a la ignorancia bíblica. Ignorar las Escrituras es un gran pecado y abre la puerta a toda clase de misticismos religiosos y herejías. Pero así como puedo afirmar eso con vehemencia, también he de afirmar que el conocimiento formal de las Escrituras no conduce en sí mismo a conocer quién es Jesús. Fue Jonathan Edwards quien dijo, hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es santo y misericordioso y tener un sentido de la hermosura y la belleza de esa santidad y gracia. Hay una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce y tener una sensación de su dulzura. Una cosa es saber con el intelecto, otra cosa es probar con el corazón lo que se sabe con el intelecto. Una persona puede conocer la Biblia de memoria y pretender ser muy religioso, pero al mismo tiempo carecer de un conocimiento de la verdad que es según la piedad. Puede tener un conocimiento fotográfico de la Escritura, pero carecer de vida espiritual. Una persona puede conocer la Biblia de memoria y terminar rechazando en nombre de Dios
al Dios de la Biblia misma. Y un ejemplo claro de esto son los principales sacerdotes y los escribas, que de memoria respondieron dónde nacería el rey de los judíos, pero terminaron gritando blasfemia al rey de los judíos mientras éste estaba muriendo en una cruz. En la respuesta que los principales sacerdotes y los escribas dan a Herodes, encontramos dos textos del Antiguo Testamento unidos. Mateo capítulo 2, versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La cita principal la encontramos en el profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Allí dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La última parte que citan los escribas es en donde dice que apacentará a mi pueblo, se encuentra en 2 de Samuel. Vayamos allá, 2 de Samuel, segundo libro de Samuel 5:2. Dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. En este segundo texto bíblico se está recordando las palabras de Dios a David antes de ser ungido como rey. Y es aquí donde a David lo van a ungir para que empiece a gobernar como rey sobre Israel. Es decir, si algo tenían ellos claro, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los escribas, si algo tenían ellos claro por el conocimiento que tenían de la Escritura, era que el Mesías nacería en Belén y que este rey pastorearía a su pueblo como David gobernó y pastoreó a Israel. El conocimiento bíblico lo tenían. Ellos sabían que David era un tipo de Cristo. Lo triste es que con todo y con eso ni siquiera se inmutaron por buscarlo, encontrarlo y adorarlo, mientras que los gentiles, como estos magos de Oriente, sí lo hicieron. Cuando los lectores originales de Mateo, y pensemos en ellos, hay que ponernos en los pies de aquellos que recibían el Evangelio. Cuando los lectores originales de Mateo reciben el Evangelio, que son judíos principalmente, se sentirían avergonzados porque, teniendo la capacidad de responder correctamente a un examen de teología, fueron incapaces de rendir la debida obediencia y adoración al rey, cosa que los gentiles sí hicieron. Con razón Jesús exclamó más adelante en el mismo Evangelio de Mateo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esto está en Mateo 11, 25 al 26. Todo conocimiento bíblico es un regalo de la gracia de Dios. Y en lugar de llenarnos de orgullo, debería llenarnos de humildad y gratitud, y esto verse reflejado en una vida de adoración genuina a nuestro Rey. Si el conocimiento bíblico que tienes no te conduce a esto, debes examinarte. ¿Qué sucede entonces con la respuesta correcta que los principales sacerdotes y escribas dan a Herodes? Que este último, muy astuto, manda a los magos a Belén para que le descubran el paradero del niño. Mateo capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Si encontramos en la Escritura alguna expresión cínica, es esta. Herodes no temía a Dios,
Y aunque su cinismo es horroroso, pues pretende engañar a los magos, diciéndoles que va a ir a adorar al rey de los judíos que ha nacido, uno se pregunta cuántos como Herodes se sientan hoy en las iglesias donde se está predicando el evangelio. Personas cínicas que sabe Dios a quién quieren engañar y con qué propósito, pero que no se han reunido hoy con el pueblo de Dios para adorar al rey de los judíos, al rey de reyes, a Jesucristo. Este Herodes era un cínico y logró engañar a los magos, pero como leímos hace un momento, los magos, después de haber encontrado al niño, haberle rendido adoración y haberle entregado los regalos, son avisados por revelación en sueños de que no vuelvan a Herodes, así que ellos mismos vuelven a su tierra por otro camino. Y entonces llegamos así a la cumbre del relato, hacia donde Mateo quiere dirigir nuestra atención. Versículos 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Al comienzo del sermón nos preguntamos por qué Jesús tenía que huir a Egipto. Y vimos que la Escritura nos daba dos respuestas. La primera es que él tenía que huir, o mejor dicho, sus padres tenían que huir con él en sus brazos, porque Herodes lo va a buscar para matarlo. Por otra parte, encontramos que la segunda razón que nos brinda la Escritura para esta huida de Jesús en los brazos de su madre María y su padre putativo José es para que se cumpliera la Escritura: de Egipto llamé a mi hijo. Es fácil comprender que Jesús deba huir a Egipto porque Herodes lo está buscando para matarlo, pero quizá no les sea tan fácil comprender a muchos por qué Dios, en lugar de darle un mensaje a José en sueños por medio de un ángel para decirle que huya a Egipto, ¿por qué mejor no hace que Herodes muera de un infarto y ya? Así nos ahorraríamos toda esta odisea y también nos ahorraríamos además la matanza de los niños en Belén. ¿No sería mejor? Quienes piensan así ya mismo deben ajustar sus pensamientos. Siempre sucede lo mismo, siempre. El hombre lleva a cabo actos atroces y lo primero que muchos piensan en su maldad es: ¿y por qué Dios lo permitió? Y entonces pasamos de mirar la maldad que el hombre comete para voltear a mirar a Dios como sospechoso porque no hizo nada, atribuyendo la maldad del hombre a Dios. Hay quienes piensan erróneamente así: ¿acaso no es Dios quien da la vida y también la quita? Este hombre Herodes era un malvado. En lugar de hacer que una familia inocente tuviera que huir, salir huyendo con su bebé en sus brazos, ¿por qué mejor Dios no le quita la vida a Herodes? Herodes era muy malo. Y estas preguntas no delatan inocencia, sino una ignorancia malévola. Es cierto que Dios da la vida y la quita cuando Él quiere. Sí, es cierto. La Escritura nos enseña que los días del hombre están ya todos determinados por Dios, la de todos, la tuya y la mía incluida. Dios dice la Escritura en el libro de Job: los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puede rebasar. Eso está en Job 14:5. Y en otra parte dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Esto está en 1 Samuel 2, 6 al 7. Y si yo me suicido, dice alguien, y si yo me suicido, si tú te suicidas, te estarás suicidando el día en que Dios ya había determinado quitarte la vida. Pero es que yo soy el que estoy decidiendo quitarme la vida.
Así es, tú libre y voluntariamente estás cometiendo esa maldad. Eres tú el responsable de hacerlo y serás juzgado por eso. Pero Dios está llevando a cabo su voluntad por medio de tu voluntad, de tal manera que Él sigue siendo el soberano que todo lo determina, y tú el hombre malvado y responsable de todos y cada uno de tus actos. ¿Por qué Dios no terminó con la vida de Herodes en el momento en que los magos de Oriente van a preguntarle por el rey de los judíos que ha nacido? Porque así Dios no lo había planeado. Dios había planeado que unos magos de Oriente vinieran a Jerusalén a preguntar por el rey de los judíos que había nacido, de tal manera que Herodes planeara matarlo y entonces José tuviera que huir a Egipto con Jesús. Todo esto lo hacen los hombres voluntariamente. Herodes no está actuando como robot, él está actuando libremente, pero al hacerlo está cumpliendo y llevando a cabo cada detalle que Dios desde la eternidad ya había planeado y determinado que aconteciera. Piensen en esto. Dios determina en su consejo eterno que el Hijo reciba su ira en la cruz del Calvario para castigar allí el pecado de su pueblo. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esto en la historia? Por medio de los actos malvados y voluntarios de hombres impíos que en su odio no tienen ningún reparo en condenar y asesinar al justo. Hechos 2, 22 al 23 nos dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, la soberanía de Dios determinándolo todo, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Ellos voluntaria y libremente lo crucifican, de tal manera que ellos libre y voluntariamente con estos actos malvados llevan a cabo la voluntad soberana de Dios. O Dios lleva a cabo su voluntad por medio de la voluntad de ellos. ¿De quién es el plan? De Dios Padre. ¿Quién determina cada detalle del plan? Dios Padre. ¿Quién derrama su ira sobre su Hijo? Dios Padre. ¿Quiénes son los que asesinan a Dios Hijo? Los hombres. ¿Cuál es el resultado? El propósito de Dios cumplido por medio de la voluntad malvada de los hombres, el perdón de los pecados de su pueblo y la gloria de Dios exaltada en la salvación de su pueblo. Pero volvamos a nuestra narración de la maldad de Herodes y la huida de Jesús bebé a Egipto. ¿Cuál es el plan de Dios? Que Jesús vaya a Egipto para Dios llamarlo desde Egipto. ¿Cómo Dios lleva a cabo este plan en la historia? Por medio de la maldad de Herodes, al buscar a Jesús para asesinarlo. Dios no va a matar a Herodes de un infarto simplemente porque a ti y a mí nos parezca mejor. Ni tú ni yo somos más sabios que Dios. Bien haríamos en escuchar cómo increpa Dios a Job cuando Job cuestiona la sabiduría de Dios. El Señor le respondió a Job desde la tempestad, le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Esto está en Job 38, 1 al 4 y versículos más adelante. El Señor le respondió a Job desde la tempestad, le dijo: prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para que tú quedes bien? Esto está en Job 46 al 8. La próxima vez que quieras cuestionar a Dios por la maldad de los hombres y por lo que Dios determina hacer o no, piensa en estas palabras de Dios a Job y cierra la boca.
¿Sabes por qué José tiene que huir con Jesús a Egipto? Porque así Dios lo había planeado. ¿Sabes por qué José tiene que huir con Jesús a Egipto? Por la maldad de Herodes. ¿Sabes por qué José tiene que huir con Jesús a Egipto? Para Dios llamarlo desde Egipto. ¿Por qué Dios tenía que llamar desde Egipto a su hijo? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Dios tenía que llamar desde Egipto a su hijo? Bien, vayamos a la escritura que debía cumplirse. Vayamos todos allá. Oseas 11, 1 al 4. Oseas 11, 1 al 4. Dice la palabra de Dios en Oseas 11, 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Efraín es un nombre como un diminutivo, o digamos un nombre tierno con el cual Dios se refiere a Israel. Vuelvo al versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Pregunta: ¿de quién está hablando el profeta Oseas? Oseas está hablando del pueblo de Israel. Comenta David Burt: Oseas fue aquel profeta que debía quejarse ante Israel en nombre de Dios, protestando por la infidelidad del pueblo y su fornicación tras los ídolos paganos. No solo debía quejarse verbalmente, también había de casarse con una mujer promiscua e infiel, Gomer, para que las desgracias de su propio matrimonio sirvieran de ilustración de la relación entre Israel y Dios. Pues bien, dice Burt, en medio de sus denuncias, Oseas recuerda al pueblo en qué condiciones se encontraba Israel cuando Dios lo tomó por esposa y lo constituyó como nación. No era ya una potencia importante con una cultura hermosa y un ejército poderoso. Al contrario, se encontraba hundido en la miseria, pobreza e indignidad de la esclavitud, oprimido por la tiranía de Egipto. No había ningún atractivo en Israel para que Dios lo eligiera. Era el pueblo más insignificante y miserable, y sin embargo, Dios lo eligió. De Egipto llamé a mi hijo. Hasta allí la cita de Burt. Ahora, presten atención. Aquí el profeta está viendo toda la infidelidad de Israel hacia Dios. Aquel que en su misericordia los había redimido de Egipto para hacer de ellos su pueblo, y que ellos como pueblo redimido le sirvieran obedeciéndole. Pero en su lugar, este pueblo fue infiel a Dios una y otra vez, adorando a dioses, a otros dioses. Y aquí escuchamos un lamento: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. No conocieron que yo los cuidaba. Este pueblo que ha sido redimido por Dios de Egipto, que ha sido llamado por Dios desde Egipto, este pueblo debía obedecer a Dios, pero en su lugar se rebelan y quebrantan el pacto, y esto lo hicieron ellos en la obstinación de su malvado corazón. Pero entonces, ¿por qué Mateo aplica estas palabras de Egipto llamé a mi hijo a Jesús? Porque Oseas está remembrando cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y hace un pacto con ellos en el Sinaí, en el cual ellos debían obedecer a Dios,
Ellos en ese pacto debían obedecer a Dios y Dios se comprometía a bendecirles, pero este pueblo quebrantó el pacto. Este pueblo fue redimido por Dios, llamado por Dios desde Egipto, pero todo lo que hicieron fue deshonrar a Dios, desobedecer a Dios. Y entonces ahora Jesús de niño debe ir a Egipto para ser llamado de allá por Dios, como el pueblo de Israel fue llamado por Dios de Egipto. ¿Para qué? Para que Jesús cumpla con todas las demandas del pacto que el pueblo de Israel no pudo cumplir cuando Dios lo redimió, cuando Dios lo llamó de Egipto. Jesús debe ir a Egipto y ser llamado desde allá, porque Jesús va a representar a su pueblo en la obediencia perfecta que se le debe a Dios, pero que su pueblo no pudo darle. Jesús va a cumplir por su pueblo con todas las demandas de la ley que su pueblo no pudo cumplir, para que Jesús, al cumplirlas por su pueblo, entonces su pueblo pueda ser declarado por Dios como justo, no en virtud de alguna justicia del pueblo, sino en virtud de las justicias de su Hijo. ¿Cómo es posible que por la fe en Jesús nosotros podamos ser perdonados y declarados por Dios justos? Porque Jesús recibió el castigo por nuestros pecados en la cruz, por eso ahora podemos ser perdonados. Pero como Él obedeció perfectamente durante toda su vida, ahora Dios nos declara justos por los méritos de Jesús en su vida de obediencia perfecta. Donde Israel falló, Jesús cumplió de todo corazón. Nosotros no nos podemos ganar nada por nuestra obediencia, porque ya se nos ha imputado la obediencia perfecta de Jesús. Jesús es el verdadero Israel de Dios. Es porque Él es el verdadero Israel, que ahora todos los que confían en Él llegan a ser el Israel espiritual, el verdadero pueblo de Dios, en virtud de nuestra unión con Cristo. Cristo es el verdadero Israel, y en virtud de nuestra unión con Él, nosotros somos el verdadero Israel, el Israel espiritual, el pueblo de Dios. Bendito sea Dios, porque Herodes, aunque en su maldad buscó a Jesús para matarlo, no sabía que lo que estaba haciendo con su maldad era sirviendo al plan de Dios. Que al huir Jesús a Egipto, entonces fuera llamado de allá por Dios, y así Él viniera a ser nuestro perfecto representante. Alabado sea Dios por su bondad y su sabiduría. Iglesia, regocíjate en la obediencia perfecta de Cristo, porque si fuera por nuestra obediencia, que es débil e imperfecta, no tendríamos ninguna esperanza de ser recibidos por Dios. Y amado hermano, cuando llegues al final de cada día, y empieces a meditar al final de ese día en cómo glorificaste a Dios o dejaste de glorificarlo con tus pensamientos, tus actitudes, lo que dijiste o hiciste, y veas tu imperfección y te duelas en tu corazón y tu rostro se incline en tristeza, pídele perdón a Dios. Pídele que te limpie con la sangre de su Hijo, pero eleva tu rostro y mira a Cristo, quien murió por tus pecados, pero quien también vivió una vida en completa obediencia, no solamente externa, sino interna, con todo su corazón, para glorificar a su Padre principalmente, y también para que sus justicias te fueran imputadas a ti y a mí, quienes hemos creído en Él por la gracia de Dios. Ahora puedes responder por qué Jesús tenía que ser llamado de Egipto, porque Él te iba a representar a ti y a mí en una obediencia perfecta. Es por eso que ahora somos declarados justos por Dios. No solamente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados,
sino que somos vistos por Dios justos, completamente justos, porque se nos imputa la obediencia, la justicia de Cristo, en su obediencia perfecta. Esto es un gran motivo para estar gozosos, es un gran motivo para celebrar y es un gran motivo para que cuando veamos nuestra debilidad y nos duela, porque nos duele nuestra debilidad, entonces veamos a Cristo cumpliendo con una vida completa en perfecta obediencia a su Padre. Esa es la justicia que ahora tenemos, las de Cristo. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios por su Hijo Jesucristo y su plan eterno de redención. Es un gran motivo para celebrar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.